Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 38 en numeración humana y número 37 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar un poco más en lo que es el camino de la programación y aprendiendo un poco más por lo menos en algo que personalmente me divierte y espero que les guste, porque para eso estamos, en principio para pasarla bien y de ahí en más todo lo que venga, bienvenido sea. Así que vamos a saludar en principio a la gente que se empezó a incorporar acá a lo que es el chat. Saludamos acá a Movimiento I, o también conocido como Gabriel Carbone, uno de los propietarios del podcast Movimiento I, un podcast de tecnología donde se habla principalmente del mundo Android y más que nada de lo referido a los terminales Nexus, aunque es de tecnología en general y abarca todo. Así que no solo Android, se habla de todo un poco y la verdad está muy bueno, y de hecho soy partícipe de eso, tengo el gusto de decir de que soy partícipe de Movimiento I. Y ahora terminando Code Time, vamos para allá, para Movimiento I, para disfrutar un poco más de las noticias de tecnología. Saludamos acá a José Mistega, que hace figurarse como Mistega, y dice Rola Relax. Hola Mix, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. La verdad que Mix hace unas mezclas bastante locas, están muy buenas. Hay algunas que no sé a dónde apuntan, hay otras que son muy movidas, otras que... es de todo un poco, Mix. No sé cómo catalogarte ahí, pero la verdad que está bueno. Pásense también por ahí, se van a pasar muy bien. La verdad que muchas gracias por incorporarse. Acá uno de los comentarios que me dijo Mix es aquí aprendiendo a programar, y eso es una de las cosas que por lo menos quiero compartir un poco del conocimiento, porque si no lo compartimos, ¿para qué estamos? Así que aprovechando que tenemos el conocimiento, lo compartimos y espero que les sea muy muy útil. Dice acá José Mistega, justo estaba en el segundo de Swift. Qué lindo, gracias, che. Espero que te estén gustando los videos, de a poco los vamos subiendo. Mañana a la mañana estoy publicando otro capítulo más de lo de Swift y estoy viendo hacer más videos. Si tengo la posibilidad lo voy a subir con más frecuencia, y si no lo voy a mantener con la frecuencia con la que estoy emitiéndolos hasta lo que es hoy en día. Pero ya con 4 minutos de introducción vamos a arrancar con lo que es el podcast, o el tema del podcast como tal, que vamos a tener que retomar un poco lo que vimos el podcast pasado. Recomiendo al que no lo haya hecho que escuche el podcast pasado, no por cuestiones de que yo quiero que lo escuchen, sino porque van a entender un poco mejor a qué me refiero cuando hablo de problemas de concurrencia. Saludamos acá a Maru, que se hace presente y dice: hola David, saludos a todos. Hola Maru, ¿cómo estás? La coequiper de Movimiento I, copropietaria de Movimiento I. Aunque Delphi ya tenga como prácticamente la mayoría de las acciones, no importa. Movimiento I es tanto de Delphi, de Gaby y de Maru. Así que, hola Maru, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un saludo para vos, un saludito para Delphi y un abrazo para Gaby, como debe ser. Así que arranquemos con el tema de hoy. Y hoy vamos a seguir hablando de lo que son problemas de concurrencia. Que recordemos que cuando hablamos de problemas de concurrencia hacemos referencia al problema de cuando nosotros no podemos garantizar el orden de la ejecución de ciertas acciones, y esto se presenta más que nada cuando tenemos la posibilidad de multitarea o multiprocesamiento. Los problemas de no poder garantizar el orden en principio parecieran no existir, pero la semana pasada estuvimos hablando de un ejemplo de esto, y que era un ejemplo que el nombre no ayudaba, que daba a chistes, se hicieron chistes con respecto a eso. No se puede evitar, el nombre es curioso al problema y no puedo hacer nada con respecto al nombre del problema. El problema se lo conoce como el problema del jardín ornamental. No tiene nada que ver con un problema con las flores, ni con el sistema de riego, ni nada de eso. Básicamente el problema se basa en un jardín que tiene 2 puertas de acceso. Cada puerta tiene un torniquete, y cada torniquete, al ingresar a una persona, envía una señal a una única computadora. Esta computadora lo que hace es traducir esta señal como un incremento en un contador interno que tiene. ¿Para qué sirve el contador? Para contabilizar la cantidad de personas que entraron al jardín. Esa es la única misión. Y uno diría, no veo el problema acá. Hay que considerar que nosotros no sabemos cuándo van a llegar las personas, así que el orden no es garantizado. Vamos a plantear una suposición de que sabemos que por cada puerta van a entrar 20 personas, entonces un total, o el resultado correcto tendría que ser 40, y planteamos un programa basado en cierto código, que el pseudocódigo de hecho está en una nota de bandai.com, pásense por la nota del podcast pasado donde hay un pseudocódigo. Se va a subir de nuevo un pseudocódigo para lo que es la próxima nota de Bandai, explicando junto con los del podcast, así que con eso lo van a poder entender. Y básicamente había un número entero que almacenaba un contador, y 2 procesos que llamamos torniquete 1 y torniquete 2. Cada torniquete tenía como operación el repetir 20 veces la acción de tomar el valor del contador que teníamos guardado hasta ahora
e incrementarlo en 1. Es decir que el contador sea igual al contador más 1. Después, ¿qué es lo que se hacía? Cuando uno comenzaba a correr el programa, lo que hace es ejecutar con recurrencia los dos procesos, esperar a que terminen e imprimir el conteo final. ¿Cuál era el problema? Uno diría, el resultado final debería de ser 40. Si entraron 20 por un lado y 20 por el otro, el resultado final es 40. Lamento decir que el resultado final, si uno lo corre esto con multiprocesamiento, no necesariamente es 40. Puede dar menos. Y uno diría, ¿cómo puede ser? Para esto hicimos una consideración, que era el hecho de decir, vamos a trabajar con lo que era el conjunto de instrucciones, por ejemplo, de Intel x86, una de las arquitecturas de procesador que existen, que se sigue usando incluso hoy en día más bien es el x86-64, por cuestiones de soporte de 64 bits, el de x86 es soporte solamente de 32 bits, y hicimos lo que era la conversión a lo que era, por ejemplo, la instrucción simple, es decir, el contador es igual al contador más 1, es decir, ese incremento, o al incrementar eso, si uno iba a lo que era el ensamblador, el código en assembler, como se lo suele llamar, o el código en instrucciones, porque al final todo programa compilado se convierte en instrucciones que la máquina entiende. Uno escribe en un lenguaje de programación, que es un lenguaje intermedio entre máquina y lenguaje humano, pero la ventaja del lenguaje de programación es que no permite ambigüedad, a diferencia de, por ejemplo, el español o el inglés, que tienen sus propias ambigüedades. El español en particular está lleno de ambigüedades, muy ambiguo. Al que diga que no, está mintiendo. Una frase puede ser entendida, depende de la persona, de distinta manera, depende del contexto de distinta manera, y el lenguaje de programación es una forma de desambiguarlo. ¿Qué se hace después? Se lo convierte a un código que la máquina realmente entiende, es el código de máquinas o binario, y eso básicamente lo podemos traducir como otro código intermedio que es el ensamblador. En realidad es ensamblador en binario, pero lo podemos convertir a lo que son instrucciones que nosotros podríamos llegar a entender. ¿Cómo funciona esto? Pues eso se dividía en lo que eran en tres partes o en tres instrucciones. Una que era la lectura, es decir, cuando uno decía cuenta igual a cuenta más 1 o contador igual a contador más 1, en principio tiene que leer el valor del contador. Entonces primero se lee el valor del contador, después se aplica lo que es la suma y después al final lo que se hace es guardar el nuevo valor. Son tres instrucciones, es decir, lectura, incremento y guardado. Son tres instrucciones como tal. El problema es que un programa es un conjunto de instrucciones y un sistema operativo como tal, al tratarse de dos procesos independientes, hace algo curioso. Va turnándolos, es decir, va a interrumpir cada proceso en el momento que lo veo necesario, y ahí es donde se plantea el problema, es decir, no necesariamente la interrupción va a ocurrir en el momento que debe ocurrir, el sistema operativo va a hacer el corte. De ahí en más, no hay garantía de nada. Entonces tenemos el problema de que, por ejemplo, se podía dar el caso en que se haga la lectura, se haga el incremento, pero se corte el proceso. Se arranca el segundo proceso, se haga la lectura, se haga el incremento y se vuelve al primer proceso. Entonces, antes si el contador, por ejemplo, era 0 y se hacía el incremento, ahora el contador iba a ser 1, pero todavía no lo guardamos. Es decir, lo tenemos como un valor temporal. Pasamos al otro proceso, va a leer. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo 0. Porque todavía no lo actualizamos al otro, entonces leemos 0, incrementamos, tenemos 1. Ahora volvemos al primer proceso y metemos como valor, guardamos 1. Volvemos al segundo, guardamos 1 de nuevo. Y ahí estamos viendo que cuando tendría que contabilizarse 2, se contabilizó 1, porque estamos guardando en base a una copia temporal inconsistente. Entonces ya estamos viendo un pequeño problema en el cual el conteo ya en vez de contar 2, contaría 1. Y uno diría, ¿hasta qué punto esto es importante? Digamos, en este caso estamos contando, en vez de contar 40, podría contar 39, 38 o menos. Imaginemos contar en millones, podría ocurrir, y eso no es agradable. Nosotros queremos justamente, nuestra única tarea es contabilizar, y estaríamos viéndonos limitados al punto de decir, esto no está funcionando como debería. La única misión que tendría que realizar la está haciendo mal. Entonces, eso ya es un problema, y es un problema de concurrencia. Porque no podemos garantizar el orden en que se van a ejecutar. No podemos decir, primero se ejecutan todas las del torniquete 1 y después todo lo del torniquete 2. Se van a ir alternando. Podemos tener la suerte de que la forma en que se alternaron sea la correcta. Y dé como resultado final 40, que es lo que nosotros esperábamos. Pero si no se da eso, no hay que sorprenderse. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que tienen los problemas de concurrencia? En principio, son difíciles de encontrar, no son obvios. Son difíciles de encontrar y si uno no tiene experiencia con eso,
va a ser imposible encontrarlo, tiene que tener conocimiento y experiencia. Y número 2, una vez que encuentra el problema, no son fáciles de solucionar. Así que tenemos dos inconvenientes gigantes, no son fáciles de encontrar, y una vez que lo encontramos, que fue toda una lucha, solucionarlo es peor todavía. Casi siempre. Así que eso es un problema. Y saludamos acá a Lopsi, o Ani, o Analopsi, o Ani, como gusta decirle, mejor Ani. Propietaria junto con Mistega del podcast, lo que es literalmente el podcast Crono. Se hace acá presente. Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dice saludos. Espero que estés muy bien. Ponete cómoda, disfruta, pasala bien, porque para eso estamos. Y después si se prende algo, bien, hagamos fiesta. Esta vez la bebida no la pude invitar yo. La semana pasada se tomaron todo, así que para la semana que viene será. Entonces, ya estamos viendo cómo se presentan estos problemas al no poder garantizar el orden. Y algunos dirían... Acá dice Lopsi, no te pongas nervioso. Ani está bien. Ay, no me pongo nervioso. Hay muchas formas de hacer referencia. Como que todos me gustan, pero me quedo con la clásica Ani. Aquí no entiende el por qué me río, pásese por el chat de Spreaker. Se le pasa a uno muy bien, uno puede aportar, eso es lo lindo que tiene el transmitir en vivo. Si pueden estar en vivo, se pueden hacer preguntas. Salvo insultos a los cuales voy a ignorarlo. El resto, bienvenido, la participación, se puede conversar. Muchas veces el chat se tornó en una conversación que no tenía absolutamente nada que ver con el podcast y eso me encanta, porque es una interacción que hay entre los usuarios. Hay veces que hicieron preguntas y el tema del podcast se desvió. Háganlo, justamente ese es el chiste, de que no sea determinista. Si sonó muy raro, que no se garantice el orden y ni se garantice el contenido, así que el contenido puede arrancar por un lado y terminar por el otro, es totalmente bienvenido, y eso es una de las cosas lindas del en vivo, es que uno no lo puede predecir. Así que, continuando con lo que es el tema del programa de hoy, muchos dirían que el problema que acabo de plantear, además de sonar un poco ridículo, por decirlo así, que en sí no lo es porque el planteo es real y se aplica, uno diría, esto es muy específico y lo estás aplicando a un jardín ornamental con 2 puertas. Bueno, podríamos pensarlo con un jardín ornamental con 3 puertas o con algo que no sea un jardín ornamental, en principio. Podríamos cambiarlo por las puertas de un edificio, podríamos cambiarlo por lo que uno quisiera, incluso vamos a llevarlo a un campo más conocido, a un ejemplo más normal o algo que uno podría vivir en la vida real. Uno diría, yo nunca en mi vida voy a ir a un jardín ornamental. Bueno, le voy a plantear algo que sí puede que suceda. Vamos a hablar de un sistema de reservación de vuelos. Es decir, cuando uno va al aeropuerto a hacer una reservación de vuelo, cuando uno utiliza distintas agencias de turismo que le reservan lo que es un vuelo para viajar, nos encontramos con la cuestión de que en principio uno dice, bueno, yo quisiera volar tal día, suponiendo que uno va a lo que es la ventanilla de la boletería, le va a decir, bueno, la empleada o el empleado le va a decir, ¿qué día quisiera viajar? Bueno, yo quiero viajar tal día. El empleado lo que va a hacer es revisar los vuelos disponibles ese día, le va a mostrar a usted lo que son la lista de vuelos disponibles, y una vez que muestra la lista usted va a tener que escoger, y esa elección puede que le tome 1, 2 segundos, 10 minutos. Uno puede decir, a ver, déjeme que corrobore si voy a estar libre tal día para ver si puedo viajar, o déjeme corroborar en mi agenda si a esa hora voy a estar disponible para poder viajar. Entonces eso va a tomar unos segundos, unos minutos, el tiempo que sea necesario. Antes de continuar, saludamos acá al joven Memphis que se hace presente y dice, hola jóvenes y bellas damas que nos acompañan. ¡Fuck! ¡Qué introducción, che! ¿Cómo estás, Memphis? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. Sentate, ponete cómodo y hablemos del problema de los vuelos de aerolínea. Ah, no, problema de concurrencia. Lo más o menos parecido. Entonces, ¿a qué va este problema de concurrencia o a qué me refiero? En principio uno lo que hace es una solicitud de información al sistema. Hablemos del sistema como tal, como la base de datos de vuelo. Los vuelos están almacenados todos en una base de datos. Entonces el empleado lo que hace es hacer una consulta a la base de datos y decir, dame la lista de vuelos de este día. Perfecto. Le va a dar la lista de todos los vuelos de esa aerolínea disponibles en ese día. Se la va a proveer a usted. Usted la va a escoger. Una vez que la escoge le va a decir, bueno, quiero este vuelo. Y ahí recién va a reservar el vuelo como tal. Recordemos el problema del jardín ornamental y empezamos a hacer analogías. En principio, estamos leyendo información. Vamos a hacer la referencia a las instrucciones de Assembler en este caso. Estamos leyendo información. Es lo mismo que hacer
pedir información a lo que es la base de datos. Estamos incrementando el contador, que es lo mismo que decir el tiempo que me toma a mí escoger un vuelo. Estamos eligiendo finalmente el vuelo y guardándolo, que es equivalente a decir guardamos el valor incrementado. Es decir, ya encontramos analogías en este sentido, y eso es algo que totalmente pasa. Uno entre que le dicen los vuelos y uno dice quiero tal vuelo, podría ser que por ejemplo el vuelo tenga un último asiento disponible. ¿Sí? Entonces, si tenemos un último asiento disponible, diría, a ver, pero no estoy seguro si elegir este vuelo o no. Se lo piensa por un minuto y finalmente dice, está bien, puedo permitírmelo, quiero ese vuelo. ¿Qué hubiese pasado si al mismo tiempo en otra terminal otro empleado le hubiese pasado lo mismo? Otra persona hubiese dicho, déjemelo pensar, pero lo pensó más rápido que uno y el vuelo ya está reservado. Cuando este primer empleado al cual lo atendió usted le dice, bueno, usted quiere reservar tal día, va a intentar reservarlo, le va a decir que no puede hacerlo porque el vuelo ya fue ocupado. ¿Qué es lo que pasó acá? Justamente, tenemos un problema de concurrencia en el tema de que no podemos decir cuándo alguien va a reservar, porque entre que uno toma la decisión y se hace efectiva, puede que otra persona ya reserve el vuelo. Y uno diría, bueno, ¿qué tan probable es eso? Pensemos en un caso de una aerolínea que tiene sucursales en 10 países distintos. En cada país tiene al menos 15 empleados de atención al público. Y supongamos el caso que tengamos la coincidencia de que un empleado de cada país tenga justo un cliente que esté interesado en un vuelo para ese día y tengamos un último vuelo. O tengamos 3 vuelos disponibles. Estamos frente a un problema. Estamos a un problema que 3 personas van a poder conseguir el vuelo y el resto no. Entonces tenemos 12 personas que no van a tener vuelo y esto es un problema de concurrencia. Obviamente esto no tendría que pasar si se toman las medidas adecuadas. En principio un sistema simple que no contempla estas cosas se puede presentar estos problemas. Y estamos viendo que no solamente se aplica a un jardín ornamental como se hizo referencia al principio, sino que también puede hacer referencia a lo que es un sistema de vuelos. Y ahí es donde tenemos las cosas interesantes. Las cosas ya no son tan simples y en sí es algo que puede pasar. Ahora uno diría, pero no es muy probable. ¿Qué tan probable es que justo el orden no se dé para que fallen las cosas? Acá dice Memphis, ¿y qué pasa si también puedo reservar por internet? Bueno, Memphis, ahí acabas de agregar una complejidad al problema bastante grande, porque ahora no solamente te limitas a la gente que puede vender, o sea, a los vendedores oficiales, sino que también agregas el factor de las ventas en internet. Es decir, ya el problema que por sí en principio era complicado, el tema de vender mediante empleado, ahora bueno, agregamos una complejidad increíble a la hora de agregar la venta por internet. Así que Memphis, felicitaciones, complicaste las cosas. No, broma. No complicaste nada, pero en sí justamente diste en el clavo. Ahí se complican las cosas aún más. Acá dice Memphis, problema muy común en el cine. Exacto. Ahí es donde se presentan los problemas. Y acá acaban de confirmar que pasa en la vida real. Entonces uno diría, ¿qué tan probable? Y estamos viendo que es probable. Ahora bien, volviendo al tema del jardín ornamental y en base al programa del que se hizo referencia, o sea, o a uno de los posibles programas que se hizo referencia, en sí un sistema operativo lo que hace es, o un proceso, el sistema le permite ejecutar miles de instrucciones antes de interrumpir. No es que ejecuta una instrucción y lo interrumpe. Es ejecutar miles de instrucciones. En esas miles de instrucciones puede que termine de ejecutar todo lo que tiene que ejecutar. Ahora, si el programa es lo suficientemente grande, puede que tengamos la coincidencia de que no alcanzó el tiempo, cortó antes de tiempo, cortó en un momento que no tendría cortado y se dio el control. Puede pasar. En la mayoría de los casos no va a pasar. La probabilidad es muy baja. Estamos hablando de probabilidades, no de certeza. Una probabilidad, justamente lo que dice su nombre, es algo que puede pasar. Y uno dirá, ¿qué tan probable es algo? Dígase, la probabilidad de que a uno le caiga un meteorito es ínfima. Uno diría, qué mala suerte tenés que tener para que te caiga justo un meteorito arriba tuyo. O dígase, ¿qué probabilidad hay de que ganes un sorteo o ganes un premio y que justo en ese momento te caiga un meteorito? Es menor todavía. Si la probabilidad de ganar un premio es poca, después el que te caiga un meteorito también es poca, sumamos esas cosas, y la probabilidad es mucho menor que se cumplan las dos a la vez. Entonces ya estamos teniendo un problema de probabilidad extremadamente baja, pero es una probabilidad, puede pasar, puede que no le pase a nadie,
Como que justo alguien tenga una muy mala suerte y justo le pase. Entonces tenemos ya ese problemita. Entonces, aunque sea una probabilidad extremadamente baja, no es nula, cabe la posibilidad de que suceda. Entonces hay que tener en consideración esta clase de problemas. Como ya dijimos, este tipo de problemas son difíciles de encontrar y son aún más difíciles de corregir. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer o qué es lo recomendable? En principio, hacer un diseño que ya esté preparado para soportar este tipo de cosas. Es decir, un diseño que no tenga problemas. No es fácil diseñarlo, para nada. Pero es más fácil que una vez hecho el sistema y que está funcionando, o sea, está en funcionamiento, el corregirlo. No es tan fácil. Es mucho más fácil decir, bueno, me rompo la cabeza una semana haciendo un sistema que sé que no va a fallar o que la probabilidad de que falle es prácticamente nula, o que evito la mayoría de los problemas, a un sistema que más tarde me voy a enterar de que falla, voy a tener que encontrar el fallo, porque no es que el fallo dice, a ver, bueno, tendríamos que haber contabilizado 10.000, ahora contabilizamos 8.500. Hay un fallo en todo un problema. ¿En dónde está el fallo? ¿Es un problema de aritmética? ¿Es un problema que se sumó mal? ¿Se están tomando mal los números? ¿O es un problema de concurrencia? Son difíciles de encontrar. No es que uno diga, a ver, tenemos un problema. Ah, ya sé, es un problema de concurrencia. No, es un programa puede tener errores porque el que lo programó mal. Puede estar bien programado y son problemas de concurrencia. Entonces es más fácil en principio diseñarlo bien a después tener que buscar el problema y solucionarlo ahí. Entonces ya estamos viendo cuestiones curiosas. Ya les digo, es mejor prevenir que lamentar, y en este caso vale por mucho. ¿Vale la pena preocuparse de esto? Como dijimos, la probabilidad es extremadamente baja. Pero por ejemplo, en un experimento que se sometió a este problema de jardín ornamental, los resultados fueron curiosos. Uno diría, la suma total tendría que haber dado 40. Resultados que dieron en el experimento fueron 25, 29, 31, 20, 21, 26, 27, 18, 31 y 35. Consideremos que por cada torniquete al menos entraban 20 personas. Es decir, el mínimo que uno diría si contabilizamos mal tendría que ser 20. De última, un torniquete nunca lo contabilizaremos y contabilizaremos uno solo. Entonces tendríamos como resultado final 20. Tenemos un caso que dio 18. Es una combinación extremadamente rara, que justo se dio la casualidad. Es algo extremadamente casual y muy muy improbable que suceda. Pero cabe la posibilidad y vemos que incluso pasó algo que era inesperado, se dio un número inferior incluso al mínimo. Entonces algo a considerar. Acá dice Ani, hace rato comentó, perdón por demora, dice que anda medio pachorrada con la presión medio baja. Recuperate, Ani. Cualquier cosita, en serio, tranquila, no te forces mucho, recuperate, tranquila, ¿sí? Entonces, uno diría, entonces la solución al problema, vamos a ponerle más núcleos a la computadora. Porque con más núcleos se soluciona. Hasta ahora estábamos pensando en un sistema con un solo núcleo que procesaba todo. Entonces, si ponemos que los núcleos sean independientes, el tema de los registros inconsistentes se solucionaría, ¿no? Uno a priori diría el paralelismo soluciona todo. Voy a darle una muy mala noticia. El dar más núcleos, es decir, no correr con un núcleo, sino que correr, por ejemplo, con dos núcleos, un núcleo para cada torniquete, no solo que es una mala idea, o que es una pésima idea. No solo que no soluciona los problemas, los empeora. Porque si antes teníamos el problema de números inconsistentes por copias de registro, ahora tenemos problemas de inconsistencia por copia de registro y memoria caché. Es decir, tenemos que mantener la caché de manera razonable con respecto a los valores guardados en memoria. Entonces estamos viendo que meter más núcleos no solo no soluciona el problema, sino que lo empeora. Así que al que diga póngale más núcleo a esa máquina para arreglarlo todo, no lo haga. Esa no es la solución al problema. O mejor dicho, póngale más núcleo, está todo bien. Solucione el problema. No importa la cantidad de núcleos. Hay soluciones que sirven para un solo núcleo y soluciones que sirven para la cantidad de núcleos que uno quisiera. Pero hay que encontrar una forma de resolver el problema de una manera razonable o de ejecutar este programa sin tener estos problemas. Así que terminando de ver lo que es el problema del jardín ornamental y sin decir cuál es la solución, porque las soluciones son varias,
Antes necesitamos ver algunos conceptos básicos que no son complicados, de hecho tienen sus nombres específicos, pero el entenderlos son muy, muy simples. Acá, en principio, ¿cuáles son los conceptos que vamos a tratar? Vamos a tratar primero el concepto de lo que es una operación atómica. No tiene absolutamente nada que ver con la energía nuclear, ni con una bomba, ni nada por el estilo. A pesar de que el nombre diga atómica, no tiene nada que ver con un átomo. Aunque se hace referencia a algo indivisible o hasta cierto punto. Que viene de que, por ejemplo, la manipulación de datos, cuando nosotros leíamos un valor, lo incrementamos y lo guardamos, ahí lo que estamos haciendo es una manipulación de información, una manipulación de datos de memoria. En 3 instrucciones, pero es una sola manipulación que se tendría que hacer. Una operación atómica es justamente una manipulación de datos que garantiza o que se completa toda la secuencia que se tiene que ejecutar, o bien o falla y no se generan efectos colaterales, es decir, no se genera este incremento sin guardarse, no se genera esta inconsistencia, es decir, algo atómico no es algo que el sistema operativo no va a poder interrumpir, pero algo atómico es algo que podemos garantizar de que después de ejecutarse va a tener el resultado que uno quisiera que tenga. No como hasta ahora que nosotros podríamos decir, bueno, supongo que el programa funciona, pero puede darse que no. La solución en este caso sería que las operaciones sean atómicas. Entonces ya estamos viendo un concepto importante, simple en principio, que es decir, si hacemos una manipulación de información, hay que asegurarse de que o bien termina o bien no haga nada. Es decir, por ejemplo, cuando se trabaja con archivos, o se escribe el archivo entero, o más bien, si se empezó a escribir el archivo y no se terminó, más vale borrarlo. Que no quede, porque si no va a quedar un archivo incompleto y va a quedar como un archivo corrupto. Entonces, la solución es evitar estas cosas, haciendo que la operación en sí termine, o la operación en sí no tenga efectos. Puede haber quedado a la mitad y después continuar, pero no se tiene que notar el efecto, es decir, no tiene que afectarla a otras cosas. Algo que depende de eso no tendría que ser afectado. Ese es el concepto de operación atómica. Hay algo conocido como condición de carrera, que en sí es una categoría de errores de programación. La base de esto es que 2 procesos fallan al comunicarse y en sí se presentan problemas al trabajar. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos los 2 procesos que hacen el incremento. Ahí hay un problemita en el cual la información no es tratada como se debe. Cuando se tendrían que turnar, en realidad lo que están haciendo es trabajar al mismo tiempo y eso causa problemas. Entonces ahí tenemos un problemita y hay que solucionarlo. Este tipo de problemas se lo llama condición de carrera. Y en sí, ¿en qué se basan? O en su mayoría son producidos por problemas de que las operaciones no son atómicas, justamente. Entonces ahí donde están las cosas, o decir, bien, ya tenemos la noción de operación atómica y ahora tenemos el nombre del problema como tal, que eso se le llama como condición de carrera, y cómo se lo solucionan estos problemas con operaciones atómicas en casos de ser necesario. Otro concepto, y este es más importante todavía, es fácil, es muy simple, es el tema de región o zona crítica. ¿A qué me refiero con región o zona crítica? Hay datos que pueden ser accedidos de manera simultánea, es decir, que 2 procesos, por ejemplo, pueden acceder al mismo dato o a la misma parte de memoria. Es memoria compartida en principio. No es correcto llamarlo memoria compartida, no siempre es memoria compartida, pero básicamente una región crítica es una región que se solapan 2 procesos, en el sentido de decir pueden tener acceso al mismo tiempo. Un ejemplo de esto, y muy simple, y que de hecho va a servir para ilustrar algo más adelante, uno piensa en el cruce de 2 calles. Una calle tiene una forma de circular y la otra calle tiene otra forma de circular. ¿Estamos bien? Ahora, hay una región crítica entre las 2 calles, es decir, una región que puede ser accedida al mismo tiempo por las 2 calles, que es la parte donde se unen las 2 calles, es decir, donde se solapan. Uno diría, bueno, yo voy por tal calle, pero en un momento está cruzando la otra calle. En ese momento, en el momento en que está ahí, en ese cuadrante, eso se lo conoce como región crítica, es decir, es una región que se solapa porque al mismo tiempo pensemos que, si no tenemos un mecanismo de control, pensémoslo así. De un lado viene un auto y de la otra calle viene otro auto. ¿Qué pasa si no contemplamos problemas de región crítica o no contemplamos el problema de ese lugar puede estar ocupado por otro auto al mismo tiempo mientras yo voy? Hay un choque. Es simple.
¿Cómo se soluciona esto? Por ejemplo, con un semáforo. Un semáforo dice, bueno, pasen primero uno y después pasen los otros. Con eso garantizamos de que no hayan colisiones. La región crítica es justamente esa parte donde se solapan o esa parte donde de los dos lados se pueden acceder al mismo tiempo. Entonces, a eso se lo conoce como región crítica. Otro concepto que es similar es el tema del recurso compartido. ¿Qué es un recurso compartido? El nombre mismo lo indica, es justamente algo que es compartido, que es parte de dos procesos o dos cosas independientes. Los dos procesos en principio son independientes, pero hasta ahora tienen algo en común, el contador. Utilizan la misma variable. Entonces, ahí estamos viendo algo que no está yendo bien. Tenemos un solo contador para dos procesos. Los dos procesos usan el mismo contador. Entonces es un recurso compartido. Y esos son los conceptos básicos cuando hablamos de temas de concurrencia. En sí no son complicados, son simples. Y acá Ani dice, es mi región crítica. Bien, bien, presten atención. Ay, Ani, recuperaste en serio. Azúcar, Gatorade, sal, lo que sea, pero es que se te suba la presión. O seguir con el enamoramiento o lo que sea. El que no entiende el comentario, pásese por el chat, no va a entender. Ay. Yo espero que se la estén pasando bien, yo por lo menos me estoy riendo, así que la idea es compartir un poquitito este momento. En sí, los sistemas, como estuvimos viendo, no garantizan lo que es la atomicidad. ¿Y a qué me refiero con atomicidad? No garantizan que las operaciones sean atómicas. Como estuvimos viendo, estas tres instrucciones se podían combinar con las otras tres instrucciones en el orden que se le cantaba. Acá dice, para que veas quedando en el tema, dice Ani. Está bien, no digo nada, está perfecto, al contrario. Felicitaciones y mis aplausos. me gustó el chiste, estuvo bueno. Entonces, los sistemas no garantizan que las operaciones sean atómicas como tal. En este caso es deber del programador el tema de decir, voy a garantizar de que las operaciones sean atómicas. Es decir, el incremento del contador voy a garantizar de que sea atómico. Hay muchas formas de hacerlo, pero no es deber del sistema, sino del programador. Va a utilizar distintos recursos y en sí va a tratar de resolver lo que es el problema como tal. Vamos a ver algunas de las soluciones. Hay muchas formas de solucionar el problema del jardín ornamental. No tengo la culpa del nombre, ya les digo, vuelvo a repetirlo. De hecho va a estar el problema de los fumadores empedernidos, de los filósofos con hambre, el problema del barbero. Sí, tienen nombres curiosos los problemas, no tengo la culpa. Díganle al autor que puso esos nombres para hacer referencia a temas simples. ¿Cuál es la primera solución y es la solución obvia? No usar multitarea. Esa, a pesar de que suena como... no estás resolviendo el problema, lo estás evitando. Sí, es cierto. Hay muchos problemas. ¿Cuál es una de las soluciones? La más obvia. No permitirlos. ¿Cuál es la forma? Bueno, no usemos multitarea, no permitamos más de un proceso. Se termina un proceso, se ejecuta todo un proceso y luego se ejecuta otro. Planteémoslo en el jardín ornamental. Tenemos las dos puertas. ¿Qué hacemos? Primero que entren las 20 personas de la primera puerta, que no sabemos cuándo van a llegar, que pueden llegar todas justo 10 minutos antes de cerrar. Y mientras tanto, en la otra puerta hagamos que haya una cola muy interesante de las 20 personas enojadas diciendo, déjenlo entrar, y le dice el guardián, no, ustedes no pueden entrar hasta que entren las 20 personas del otro lado. Dudo que las personas se pongan muy felices y en todo caso se formaría una fila de 40 personas de un solo lado. El resultado sería correcto al final, sería 40. Imaginémonos ahora en el sistema de vuelos. Imaginemos que podemos reservar, como dijo Memphis, desde internet. No consideremos la aerolínea como tal. Yo quiero reservar un vuelo porque quiero viajar tal día a tal hora. Averiguo, hago por ejemplo una solicitud y digo, bueno, mostrame los vuelos disponibles tal día. Y yo voy a elegir la hora a la que quiero viajar. Mientras yo estoy haciendo la solicitud, ninguna persona en el mundo puede hacer otra solicitud. Es decir, si otra persona dice, dame los vuelos del día, dice, no, para el momento estamos ocupados, por favor esperanos. O vuelva más tarde. Reinténtelo nuevamente más tarde, el servidor está ocupado. Bien, yo lo desocupé, ahora lo ocupó otra persona que vive, por decirlo así,
en Paraguay. Perfecto. Lo está usando la persona de Paraguay. Mientras tanto, una persona que es de Chile quiere utilizarlo. No va a poder hasta que no termine el de Paraguay. Así vamos a empezar. Imaginemos que justo 100 personas quieren reservar vuelos. Imaginemos que el servidor se bloquea así. Claramente esa persona va a escoger otra aerolínea porque este sistema no lo convence. No es un sistema muy convincente que no te permite hacer reservaciones. Que te diga espera un momento y ese momento se puede convertir en días. Acá dice Memphis, eso suena a cola de boliche. Parecido. Entonces estamos viendo que el eliminar las multitareas no es una solución viable. Funciona, sí, funciona, no se niega, la solución es válida, se puede llevar a cabo, no es la mejor solución. Hay maneras mejores definitivamente y de hecho es una pésima idea cuando se requiere que algo utilice más de un procesador o se hagan varias cosas a la vez. La idea es que las operaciones sean atómicas. Una forma justamente es no voy a permitir que se alterne orden. ¿Cómo se hace? De manera secuencial. Acá dice Memphis, es de Microsoft, anular, reintentar y cancelar. Bueno, Microsoft, voy a cambiar un poquitito el tema, pero hace referencia. Los sistemas de Microsoft hacen algo curioso con lo que son los archivos. Si uno intenta eliminar un archivo que está en uso, generalmente le va a denegar el acceso, porque va a decir, el archivo está en uso, inténtenlo de nuevo más tarde. Si no me creen, abran un instalador, comiencen a instalar, terminen la instalación, denle a finalizar e intenten inmediatamente después de darle a finalizar eliminar el instalador. Debe decir el archivo está en uso, inténtenlo de nuevo más tarde o reintentar. Y si no, cancelar obviamente. Hay que esperar unos segundos hasta que el sistema de archivos diga liberamos esto porque consideramos que ya no está en uso. Pero mientras tanto uno no puede hacerlo. Y es algo que pasa por ejemplo con el sistema de archivos de Microsoft. Unix, ¿qué hace al respecto? Nada. Unix dice vos borrá. Hacete responsable después de las consecuencias. Si el archivo estaba en uso y vos lo borraste, va a empezar a fallar todo de una manera fantástica. Vos sos responsable de tus acciones. Tampoco es la mejor política. Microsoft evita esos problemas de decir voy a romper todo denegándote el acceso. Uno diría qué molesto, pero a priori está previniendo problemas más graves. A veces hay que mejor esperar. Entonces esos son sistemas de bloqueo y de control que lo vamos a ver cuando hablemos de logs y semáforos. Pero en principio la solución más simple al problema, que como ya dije no es la mejor solución, de hecho es la peor solución existente, es no permitir la multitarea. Es simple, no permitamos la multitarea, problema solucionado. Va a haber quejas, manifestaciones, van a abandonar el producto y es una pésima idea, sí, pero es una solución. Así que existen otras soluciones, definitivamente, existen mejores, definitivamente. Vamos a contarlas la próxima semana porque nos quedamos sin tiempo. Ya estamos llegando al límite de lo que es el podcast y quiero despedirme correctamente de los que escuchan el programa porque a ellos se debe el programa. Acá estamos para divertirnos y para difundir conocimiento. O palabras que asustan para los que no entienden del tema, pero tratamos de difundir el conocimiento de la manera más humana posible. Como saben, acá se valen lo que son las críticas constructivas, decir me gustó, aprendí un montón, o decir la verdad que no te entendí nada, es válido. Tendré que mejorar en ese sentido, y si dice no te entendí nada porque no te presté atención, bueno, a ese aspecto no puedo hacer mucho, eso corresponde a prestar atención, una obviedad lógica, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que yo la verdad que les agradezco mucho, espero que la hayan pasado muy bien en lo que es el programa de hoy. Yo por lo menos me la pasé muy bien. El chat tiró algunas cosas divertidas. Estuvo lindo, estuvo lindo. Ani, de nuevo te digo, mejorate. Y vamos a pasar a dar lo que son las redes sociales. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @dejordana, vía correo electrónico de jordanas@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche, como es este caso, hacemos el podcast de Code Time, un podcast tratando de explicar la programación desde un punto de vista un poco más humano. Acá dice el joven Memphis, gracias David, tema muy interesante. Mira, si te dijera el dolor de cabeza que te puede causar este tema, es muy interesante, no te lo niego. Si uno le mete, es muy interesante, pero es un dolor de cabeza, tío. Prosiguiendo. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, vía correo electrónico. Hacemos el podcast de Code Time los días lunes. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox, en SoundCloud, en lo que es YouTube. Busquen tanto como Code Time o como David Jordana, en donde sea. Generalmente en esas redes sociales estamos. Estamos participando también en lo que es Movimiento I y en el podcast de la barra B. De vez en cuando también en Zona Reto por cuestiones de horario. No da, pero
cuando se puede, se está ahí. Contamos con lo que es un curso de programación, el lenguaje de programación Swift 3, totalmente gratis, en español. La programación en sí, como ya dije en un mini podcast, está basada en el inglés. Si uno no tiene conocimiento de inglés, es una gran barrera. La idea de ese curso en principio es liberar un poco de conocimiento al punto de decir, hay conceptos fundamentales que son necesarios aprenderlos, acá los tenés. Está hablado en español a pesar de que el lenguaje esté basado en el inglés. Si uno no sabe inglés, se memoriza la sintaxis, se memoriza la semántica de esa sintaxis y fin, puede trabajar con eso. La documentación estará en inglés, es cuestión de rebuscársela, pero no dejarse limitar por la barrera lingüística. Vivimos el mundo de la tecnología, aprovechémosla, usémosla, el conocimiento es poder. Tenemos demasiado conocimiento, usémoslo. Tenemos un mini podcast los días jueves, trato de hacerlo. Alrededor de las 7, 8, 9 de la tarde, hora argentina se hace. Así que muchas gracias a los que entraron hoy. Saludamos al joven Memphis, a la joven Annie, a la joven Maru. Todos son jóvenes, che, está bueno. A Movimiento X, también conocido como Gabriel Carbone, que ahora vamos para allá a prender fuego. Que digo, a hablar de cosas razonables y de manera inteligente. Que en realidad sí, hablamos de manera razonable e inteligente y nos divertimos y nos reímos muchísimo, que para eso estamos. Saludamos a Mistega, que también se hizo presente. Muchísimas gracias a los que escuchan el podcast, tanto en vivo en diferido. No recuerden darle, no olviden darle al corazón, compartir, denle cariño al podcast, dejen reseña en iTunes, vayan al canal de YouTube, que ahí también se suben los podcasts, voy subiendo videos, voy a tratar de subir cosas con más frecuencia, cuestión de tiempo no puedo. Voy a estar publicando lo que es la encuesta, así que espero que les haya gustado el episodio. Yo por lo menos me la pasé fantástico. Recuerden que ustedes eligen el tema, y si no les gustan los temas que sugieren, dicen, mira David, me interesaría que hables de esto, y si está en mis posibilidades, vamos a hablar, y si no, vamos a tratar de aprender y hablar de eso. Así que muchísimas gracias a los que escuchan tanto el podcast en vivo en diferido. Despedida un poco larga, pero me debo a ustedes, así que muchísimas gracias. Y como quien diría, será hasta lo que es la semana que viene.